10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y en la jornada de mañana martes en el Centro Cultural de España es que se estará presentando este libro. Estamos hablando de guerras de Internet, se los decíamos junto a Martín al principio del programa, un libro de la politóloga y periodista argentina Natalia Suazo, que nos habla de estas guerras de Internet de las que mucho hemos hablado en los últimos tiempos aquí en nuestro país. Este enfrentamiento entre la tecnología y los gobiernos que se da en todo el planeta prácticamente, pero que en nuestro país más precisamente, digamos, recrudeció o tuvo mayor trascendencia o ocupó y ocupa aún las primeras planas por el desembarco de Uber, que generó toda la polémica, las protestas y aún la indefinición por parte de las autoridades de qué lugar debe ocupar cada uno. Decíamos además, hoy creo que en Buenos Aires está desembarcando Uber también y supongo que será un capítulo de estas guerras de Internet. Bienvenida, Natalia, un placer tenerte. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es uno de los capítulos que se está dando, estos desembarcos de la tecnología asociadas a una empresa, obviamente, pero que vienen como a desestabilizar la reglamentación o el orden jurídico que se tiene en los países. Sí, y la política, porque la política tiene que enfrentarse a estos nuevos problemas que antes eran impensados y que es que ahora a partir de una aplicación tengamos que empezar a preguntarnos cómo regulamos o no y qué es la regulación en cada caso. En Internet, como yo digo en el libro y es lo que vamos a hablar mañana, hay contradicciones. Internet no es lo mismo para todas las personas. Para los gobiernos tiene una utilidad, para las empresas tiene distintas utilidades, en general ganar dinero. Para los usuarios tiene también distintas utilidades, algunos están en contra, otros a favor, digamos, en este caso de Uber. Pero el tema es, para mí, y es lo que planteo en la investigación del libro, es que Internet tiene dueños, las empresas, por ejemplo Uber, las aplicaciones tienen dueños, y que en general nosotros vemos a Internet como una nube, como algo que sucede en el aire. En realidad son caños, son data centers, son empresas con personas, con lugares físicos que existen. Y el planteo en general del libro que aborda no solo este tema, sino cualquier conflicto de Internet y de tecnopolítica es si empezamos a ver a Internet desde ese lugar o a las tecnologías desde ese lugar, vamos a poder entender mejor las contradicciones, porque, a ver, Uber es una empresa. En general uno dice, es una aplicación. Bueno, es una aplicación con dueños que vinieron de San Francisco, en California, que se están expandiendo al mundo con una manera muy, entre comillas, sui generis, muy cool, con un marketing muy positivo, porque también los sindicatos, supongo que sucede acá, en Argentina sucede, tienen muy mala prensa, los sindicatos de taxistas, las patronales, etcétera, y entonces tienen muy buena prensa. Entonces los usuarios los adoptan muy positivamente, pero las empresas tienen que operar en un lugar, tienen que facturar en un lugar, tienen que convivir con reglas laborales que existen en cada lugar previamente, pero que estas aplicaciones también las enfrentan a los funcionarios a decir cómo las regulo. No solo sucede con Uber, sucede con Airbnb, con otros sistemas, que se presentan como economía colaborativa o una nueva economía de Internet. Pero el planteo es, a ver, si no es un riesgo de un nuevo intermediario, porque de la misma forma que se puede plantear como una economía colaborativa desde un punto de vista más liberal, digamos, todos colaborando entre todos, en realidad podemos pensar, si Uber se queda con el 25% de la ganancia de cada viaje, ¿es economía colaborativa o es otra empresa que funciona como intermediaria en un negocio? Entonces ahí hay dos posturas, ¿no? No regulemos nada porque lo que tenemos que hacer es dejar que la innovación suceda, que estas cuestiones sucedan, que por supuesto todos estaríamos a favor de que las empresas progresen y hagan su negocio, pero por otro lado está una versión un poco más estatista, más intervencionista, de soberanía de cada país, que es decir, bueno, si van a operar aquí, por supuesto que queremos que progrese la tecnología, que todos tengamos, porque sería ridículo pensar que a esta altura uno va a llamar un taxi por teléfono, si uno tiene el teléfono ahí, si uno tiene el GPS activado, puede suceder. El tema es qué hacemos con eso. Y cada país se está debatiendo en esto, ¿no? En Argentina está sucediendo lo mismo. A partir de ayer, que se publicó la cuenta de Twitter de Uber Argentina, se empezaron a recibir las solicitudes y vamos a tener seguramente los mismos problemas que ustedes.
y tendremos el mismo dilema que tienen todos los países. ¿Utilizamos las leyes laborales, tributarias que tenemos ya o tenemos que crear una nueva ley? Y en Internet pasa mucho eso. Digamos, tenemos que crear nuevas leyes para regular la economía en Internet o con las que tenemos ya está. Para mí lo más importante de eso es que pensemos que algo sí hay que regular. Y que no pensemos que estas empresas, aplicaciones que están en la nube, no tienen un fin de lucro, no son empresas del capitalismo, digamos, eso sucede. Y es muy interesante el camino que están tomando los diferentes países. Algunos toman el camino del laissez-faire, de dejar hacer, otros, como por ejemplo en Brasil ha habido conflictos, en Europa ha habido muchos conflictos, y a mí me parece que lo más valioso es que cada país pueda tomar una postura respecto de esto. Sobre todo porque también estas empresas de Silicon Valley, del modelo de negocio de Silicon Valley, en general evitan tributar en los países localmente, pero al mismo tiempo utilizan mano de obra de esos países y se llevan las ganancias de esos países. Entonces hay una postura que es, bueno, no les digamos nada, dejémosle hacer cualquier cosa. Pero si se van a convertir, como se convierten, en un actor tan importante de la economía, deberían en un principio por lo menos evaluar esa posibilidad. Para darle a la charla un acento más rioplatense, ¿no? Uruguay y Argentina son, al menos a escala latinoamericana, dos países que tienen tradición de contar con estados, si se quiere, importantes, que más allá de los vaivenes políticos, porque también es cierto que hay distintos momentos, no es lo mismo la década del 90 que el periodo histórico actual, más allá de esos vaivenes, esa presencia fuerte de los estados se nota y se traduce en exigencias asociadas a los aportes jubilatorios, ¿no? La regularización del trabajo, y así podríamos seguir hablando de cargas impositivas. Entonces, puede que en países con estas características nos cueste más o cueste más acompasar el marco normativo actual a estas nuevas tecnologías. Es interesante la pregunta y es un planteo que se hace un tecnólogo bielorruso que está muy encima de estos temas, que se llama Eugene Morozov, que él dice, no es casualidad que los países donde más avanzan este tipo de economías tecnológicas son los países donde hay sindicatos menos fuertes. Claro. Y es muy interesante este planteo, él lo estudió en varios casos, y es interesante porque en realidad estas empresas tienen un modelo de negocios que es avanzar hasta donde más puedan, tensar la cuerda, en cada país llegan y se imponen, primero contratan un gerente general y lo segundo que contratan es un encargado de policy, de políticas públicas, que es la persona que se encarga de ver el mapa de los poderes, de las fuerzas y ver cómo se insertan en ese país. Pero lo primero que hacen es ir con todo, es decir, yo me impongo acá porque tengo la mejor aplicación, la más cool, la que mejor funciona, la que ya tiene publicidad en todo el mundo, porque además son empresas que funcionan con grandes capitales de riesgo, digamos, que se encargan de eso, se encargan de ir a cada ciudad, poner millones en publicidad y en marketing y generar ese espacio del negocio. Se abren paso a fuerza de publicidad y marketing. Entonces, está estudiado que en los países donde hay sindicatos más fuertes, es decir, y si hay sindicatos más fuertes, hay también un Estado más fuerte, porque el sindicato negocia con un Ministerio de Trabajo, porque hay negociaciones colectivas, etcétera, es más difícil para estas empresas entrar. En los países con economías más liberales y menos, digamos, más desregulaciones, estas empresas tienen, digamos, el campo muchísimo más sencillo, y de hecho en algunos países con sindicatos fuertes se terminan yendo. Pero es interesante también porque es interesante, me parece también para los estados, para los mismos sindicatos, ver cómo, digamos, nos insertamos en estas economías sin perder los beneficios laborales. Este mismo autor dice algo muy interesante. ¿Qué pasa si a un conductor de Uber se le enferma un hijo y lo tiene que llevar a un hospital? Digamos, ¿qué cobertura médica tiene? O si hoy es joven y quiere tener su propia empresa con un auto Uber y mañana se jubila. Digamos, ¿cómo va a ser el futuro? O sea, pensemos este caso, que nos puede parecer muy lindo, pero pensemos que la economía en el futuro va a ser así. Entonces, ¿cómo hacemos para que todas esas personas que se insertan en la economía por primera vez con este tipo de aplicaciones vayan a tener algo de ese estado de bienestar, que por supuesto ya no es el que existía, pero algo tiene que quedar de eso, porque si no, no hay protección social. Entonces, ¿cómo compensamos esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo combinamos una economía que sucede cada vez más por Internet con algunos beneficios sociales que
estemos más o menos de acuerdo con la intervención del Estado, y esto que decís es importante, países como los nuestros que tienen una tradición de intervención. Es un tema cultural, ¿no? Claro. El Estado pesa, se siente. Y además el ciudadano en Argentina, en Uruguay también creo, digamos, pretende o espera que haya una protección estatal, digamos, ¿no? Digamos, es distinto a los modelos anglosajones, digamos, más liberales, que no se espera eso, digamos, que uno se paga la cobertura social. Acá hay una presencia muy fuerte y creo que además, creo que en este mundo es positivo eso y es algo que no deberíamos perder. Natalia, hablas de un tema de protección que uno de alguna manera le exige casi por herencia al Estado y hablas del tema de las economías. En estas guerras de Internet, en este libro que estás presentando mañana, ¿hay algo también de esa sensación que uno tiene que somos todos adoradores del mismo Dios, el Dios Internet? A ver si me explico en lo que quiero decir. Creo que no hemos llegado a valorar hasta dónde hemos generado una dependencia con el Wi-Fi, hasta dónde hemos generado una dependencia con estar conectados. Y tú decís que en tu libro, de alguna manera, nos mostrás a los señores que están manipulando detrás de eso que nosotros creemos que es una cosa virtual, una nube, pero que es un lugar donde yo elevo datos, bajo datos, transfiero datos, y hay empresas detrás de toda esa movilización que de alguna manera me están haciendo y me están obligando a que permanentemente yo esté conectado, pendiente. Todo lo soluciono a través de esto. Antes vos salías en el barrio a ver qué farmacia estaba de turno y salías a mirar en el cartelito iluminado que te decían de turno la de tal lado. Ahora no. Ahora esto, teóricamente, es decir, la conexión, es lo que te soluciona todo. ¿Qué pasa si los señores que tienen ese poder bajan la llave? Quedamos sin el Dios Internet. Es decir, creo que hay como una dependencia peligrosa en todo lo que hacemos y quiero saber si eso también lo trata tu libro. Sí, de hecho, toda la primera parte del libro se trata de eso, de mostrar el backstage de Internet, cómo funciona, porque en esta idea del Dios todopoderoso de Internet, del Wi-Fi al que tememos que se nos corte y esa dependencia enorme que tenemos y cada vez más grande, nos olvidamos el poder que hay detrás, las relaciones de poder, quiénes son los dueños. Digamos, a ver, en Internet hay varios dueños, entre ellos los dueños de la infraestructura, los dueños de los caños. Hay, por ejemplo, una empresa que se llama Level 3 que maneja el 72% de las comunicaciones. De los caños, de dijiste. Los caños, sí, los caños de Internet. ¿A qué te referís a los caños? Para que la gente entienda la terminología en este caso. La mayor parte de los datos de Internet circulan por caños submarinos que van por abajo del mar, caños de fibra óptica submarinos. Al ser, digamos, un medio de comunicación global, al ser el sistema nervioso global, estamos rodeados por debajo del mar, por debajo de la tierra, de una serie de caños que cruzan los océanos de la misma forma que los cables telefónicos cruzaron alguna vez el océano o que anteriormente el telégrafo lo cruzó. Digamos, todo ese mapa yo lo explico desde acá, desde Argentina, desde el Río de la Plata, porque me parece importante que nosotros sepamos dónde pasa ese caño. En general pasa por una pared, sube desde la calle, por una pared de nuestro edificio. Sí. Tenemos esa fichita, pero no sabemos de dónde viene. Y pensamos que el Wi-Fi viene del cielo, o hay una idea, un mito común que es que viene por satélites, y no viene por satélites. Y esos caños los manejan empresas muy concentradas de telecomunicaciones. Level 3 es una, AT&T, Comcast, y después en nuestros países, acá en América Latina, Telefónica, Telecom en Argentina, Fiber Cablevisión. Ustedes tienen un modelo extrañísimo para el mundo de Internet, que es una empresa estatal. Hablando del Estado. Hablando del Estado. Es un modelo extrañísimo y exitosísimo, porque ustedes tienen 22 megas promedio de conexión de Internet. Argentina tiene 6 de promedio. Claro. O sea, ustedes tienen más del triple con una empresa estatal. Casi 4 veces más. Claro, el modelo es decisión política y es inversión, y es también tomar el toro por las astas y decir, yo, además de las empresas que existen, de los caños de Internet, de las multinacionales, voy a invertir yo en mi propia fibra. Como antes invertía en rutas, como en algún momento Sarmiento decía hay que invertir en vías férreas, digamos, hoy las rutas de la palabra, esas mismas que en algún momento nombró Sarmiento, son las rutas de la fibra óptica. Y hay algunos países que se están encargando de esos y otros
otros que peligrosamente lo están dejando en manos de terceros. Por ejemplo, hay un proyecto bastante peligroso de Facebook que se llama Free Basics, que está ofreciendo Mark Zuckerberg a algunos países en desarrollo del tercer mundo, lo ofreció en India, que es una conexión que ofrecen ellos a través de una aplicación de Facebook para conectarse, pero a unos 6 sitios, a una internet muy reducida. Para los gobiernos eso es una forma fácil de sacarse el problema de encima porque la gente está conectada pero a una internet muy mínima. Eso es una diferencia enorme con casos como el de Uruguay, por ejemplo, en donde el Estado mismo se encarga de darle a todos una conexión lo suficientemente buena como para que puedan hacer lo que decías vos, todas las actividades diarias, porque hace 5 o 10 años mandábamos un mail, pero hoy trabajamos, estudiamos, nos entretenemos, sacamos un turno para un hospital, hacemos un trámite. Entonces es muy importante, digamos, la ONU, de hecho, ya nombró a Internet como un servicio público universal al que todos debemos tener acceso como un derecho. Digamos, ya no se trata solamente de los privados, se trata de que si no hay un privado que ofrezca Internet a buen precio y a buena conexión, los estados deben hacerlo y deben evitarse estos atajos de empresas que ofrecen servicios de Internet de segunda. Volviendo a los dueños y volviendo al backstage, además de estas empresas que ofrecen la infraestructura, los caños, hay otro grupo de empresas muy importantes que domina Internet, que son las empresas de contenidos, que genéricamente se dicen de contenidos, pero son Google, digamos. En este momento, para que se den una idea, de 5 de cada 10 personas en cualquier país del mundo, no importa en qué país, están conectadas a los servicios de 5 empresas, que son Google, Yahoo, Facebook, Microsoft y AOL, una empresa norteamericana. Esos 5 grandes, después vienen Amazon, Netflix, etcétera, concentran el 50% de todo lo que hacemos y de todos los datos que dejamos en Internet. Entonces ahí hay un poder muy grande y con esta ilusión de estar siempre conectados y con esta necesidad imperiosa que tenemos de estar siempre conectados, nos olvidamos que a estas empresas les damos gran parte de nuestra información y le damos gran parte de nuestros datos. Y de hecho no leemos casi los términos y condiciones. Con tal de estar conectados, con tal de que sea fácil, no leemos los términos y condiciones, pero una cosa muy importante que yo quise lograr cuando escribí Guerras de Internet y cuando doy estas charlas y convoco a otras personas de cada lugar para charlar de estas cosas es que seamos más conscientes de que no solo somos usuarios de Internet, no solo somos consumidores, que en Internet también ocurren nuestros derechos como ciudadanos y que es otro ámbito de la política. De la misma forma que no consumimos algo si está muy caro o si tuvo una actitud monopólica, digamos, que tomamos esas decisiones en nuestra vida, también lo podemos hacer por Internet y para eso hay que conocer cómo está hecha, porque si no, seguimos pensando que es una nube y a la nube no le puedes reclamar nada. Claro, qué interesante y cuánto nos queda para preguntar de estas guerras de Internet. Ustedes la cita la pueden tener mañana, que es la presentación, digamos, oficial aquí en nuestro país del libro. Esto va a ser en el Centro Cultural de España, ¿verdad? Sí, en el Centro Cultural de España a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y hemos estado junto a Natalia Suazo, que es politóloga, que es periodista y que, bueno, de alguna manera nos ha introducido y nos ha dejado más dudas que certezas, mi querido Martín. Claro, sí, claro. Hay como una nueva versión del viejo y querido capital transnacional. Por favor. Que nos exige repensar una cantidad de cosas. Es interesantísimo el abordaje, me parece. Yo te explico que esto lo siento más gran hermano que ninguna otra cosa. Claro. Tú, no sé si la viste, tiene muchos años la película y sos muy joven, la película Brasil sí. Con Z. Ustedes recordarán la imagen de Brasil con toda la gente con sus monitores, cuando era absolutamente impensado el tener este tipo de dispositivos como tiene ahora todo el mundo. Y eran todos absolutamente enloquecidos con esa pantallita. Pero cuidado, lo que hacía esa pantallita era transmitir normas de vida, costumbres, reglamentos, etcétera, etcétera, como una suerte de lo que en algún momento se llamó el Gran Hermano. Bueno, hoy yo siento que este es el Gran Hermano con el que convivimos todos los días. ¿Cuántas cosas de mí sabrás? Gracias, Natalia. Gracias a ustedes.